Les invito a abrir las escrituras. Les invito a abrir las escrituras en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. 3, leeremos varios versículos, pero me voy a abocar solamente al verso 13 y 14. Pero para entender más o menos el contexto, leeremos desde el 7. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Y cuando leemos porciones como esta, cuando el apóstol dice y nos da a entender como si él todavía no tiene seguridad. De hecho, estos son algunos de los textos en discusión sobre la salvación eterna. Hay varios textos que se discuten para hablar acerca de si se pierde o no se pierde la salvación. Pero cuando el apóstol dice, por ejemplo, en el verso 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y está hablando que si en alguna manera llegase vivo a la resurrección de los muertos, cuando los muertos resuciten. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, dice. Porque cuando el apóstol Pablo está hablando de esta manera, está hablando de un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, sino que prosigo para ver si logro asir aquello, si logro tomar aquello. Cuando dice asir, era como cuando se tomaban de los cuernos del altar para pedir misericordia. Asirlo, tomarlo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Mire, Cristo nos tomó, él lo expone como que Cristo nos tomó, por lo cual fui también asido por Cristo, tomado por Cristo. Hermano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En el verso 15, voy a hacer el paréntesis, voy a saltarme aquí hasta el verso 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Los que somos perfectos, y cuando la Escritura nos habla de perfección, nos habla de madurez, la madurez cristiana. Ahora, cuando vamos a tomar algunos ejemplos de hombres del Antiguo Testamento, cuando Moisés, por ejemplo, este hombre que era el hombre más manso, y lo que caracterizó a Moisés fue su perseverancia. Fue perseverante. Durante los 40 años que caminó por el desierto, nunca él pensó en volver a Egipto. Sin embargo, el pueblo, muchas veces claudicando,
le dijo a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Tenemos fastidio de este pan tan liviano, le dijo el pueblo a Moisés, pero Moisés en ningún momento pensó en echar pie atrás, Nunca Moisés se expresó por decir, por ejemplo, volvámonos a la esclavitud y volvamos a comer de las ollas de carne en el desierto. En ningún momento lo dijo. En ningún momento lo dijo. Ahora, aunque el camino del desierto nunca fue fácil para ninguno de los que caminó por allí, y en los momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar a Dios y fortalecerse en el Señor. Cuando el pueblo claudicaba, cuando el pueblo renunciaba, cuando el pueblo quería volver atrás, y en un momento el Señor quiso destruir al pueblo, Moisés se puso entre el pueblo y Dios, intercediendo por el pueblo para que el Señor no lo destruyera. Ahora, era un hombre de convicciones, era un hombre de principios. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro real con la persona del Señor. Cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro real con el Señor. Y Moisés lo tuvo allí en la zarza, allí en el desierto, cuando el Señor le habló desde la zarza. Y cuando el Señor le habló en el monte, y cuando el Señor lo dirigió, y cuando el Señor le mostró para que construyera el tabernáculo. Convicciones. Muchas veces nosotros claudicamos, nosotros volvemos atrás en nuestros pensamientos, me estoy refiriendo, porque nos faltan convicciones muchas veces. Y estoy hablando en plural para todos los que en algún momento escucharán, los que verán estas porciones, estas predicaciones de la palabra del Señor. Allí en el libro de Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hombres como Nehemías, hombres como Isaías, hombres como Esdras, varón entendido en la palabra, varón entendido en la ley de Dios. Isaías, Jeremías, cuando Jeremías dijo que en un momento él quiso dejarlo todo, pero había en él un fuego ardiente que trató de sufrirlo y no pudo. Y quizás cuántas veces aquí mismo en la plataforma alguien haya pensado en volver atrás, pero hay un fuego ardiente metido en los huesos que tratamos de sufrirlo y no podemos. Moisés, a pesar de los obstáculos, tenía una meta trazada. Cuando él llega casi por entrar a la tierra, el Señor lo lleva hasta el monte Nebo y lo hace mirar la tierra, pero no pudo entrar a ella. Mas Josué quedó encargado de llevar al pueblo para poseer la tierra prometida. Ahora, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel de Filipos con Silas, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 25, nos dice que a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Había convicción en el corazón, convicciones. Dice allí la escritura que ellos estaban cantando y cantaban en alta voz y los presos oyéndole. Lo que ellos hicieron fue adorar a Dios allí en medio del terremoto, en medio de la dificultad, no murmuraron, no se quejaron y tampoco pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con la fuerza del Señor, con la fortaleza del Señor. Ahora, aquí en el capítulo 3, versos 13 y 14 de
de Filipenses, dice el apóstol Pablo, hermanos, y está hablando a creyentes. Y cuando la Escritura se refiere de esta, nos está hablándonos también a nosotros. Cuando está escrito de esta manera, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y nos está hablando a nosotros en qué sentido, que vamos en medio de esta vida, en medio de la vida, y tal vez con situaciones, tal vez con flaquezas, y si nos imaginamos en medio del mar, en una barca, con turbulencia, con azotes de vientos y tempestades, pero allí vamos, y nuestra fortaleza es el Señor. Nuestro capitán es Cristo Jesús, el Señor, que va guiando esta frágil embarcación en medio de un mar tormentoso muchas veces. Y el apóstol dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa hago. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Somos muy buenos para pensar y recordar el pasado, para recordar el pasado. De hecho, nosotros aquí en Chile y tal vez en otros lugares, en nuestros hermanos en Nueva York, en Puebla, en República Dominicana, los hermanos que nos visitan en esta noche, podrán emplear este mismo dicho tal vez, que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no sé si lo aplican también, pero aquí en Chile se usa mucho, que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que mirando, como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo de atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó allá atrás? Cuando en nuestra vida natural, vivíamos en los deseos de nuestra carne, como dice allí la carta a los Efesios. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición en el pasado. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios capítulo 2, cuando dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire, aquí vamos a ver en varias porciones, donde se habla del otro tiempo. El apóstol está hablando en la carta a los Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En delitos y pecados fue otro tiempo. Luego nos dice el verso 11 del capítulo 2 de Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en otro tiempo. Y luego dice el verso 13, el 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, en otro tiempo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Mire, estábamos lejos, estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Los gentiles éramos llamados incircuncisión en otro tiempo. En otro tiempo andábamos en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así dice el capítulo 2, verso 3. Otro tiempo, otro tiempo, otro tiempo. Y acá en el capítulo 3, verso 14, verso 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que cuenta de la vida del creyente? La vida del creyente cuenta desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que le aceptamos, que nuestra vida que estaba en tinieblas, recibió la luz de Cristo. Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ahora tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos la esperanza de la vida eterna con Cristo Jesús, el Señor. Esa es nuestra esperanza. Aunque la adversidad sea parte del camino, y ante la adversidad pueden haber diversas reacciones. Enfrentarlas, negarlas, huir de ella, por ejemplo. Se requiere aquí profundas decisiones ante las circunstancias, ante las situaciones que podamos estar viviendo. Ahora, las cosas que no tienen ningún valor no requieren esfuerzo. Solamente llegan. Lo que no tiene valor. Y lo que no tiene valor no se aprecia. Apreciamos lo que tiene real valor. Eso es lo que apreciamos. Usted tendrá cosas de valor en su hogar, en su vida, que usted aprecia. Tenemos familia que valoramos y la apreciamos. Son de incalculable valor para nuestra vida. Nuestros hijos, los nietos, los padres, la familia, son de incalculable valor. Que ante la pérdida de esos valores que tenemos, que son preciosos porque no tienen precio, solamente los valoramos, los queremos, los apreciamos. Esos son dones preciosos que el Señor nos ha dado, la familia. Pero hay cosas que tienen valor también, y un valor incalculable son estos dones preciosos que el Señor nos ha dado, como el don de la salvación. Ahora, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, como hay personas que tienen grandes talentos, dones que han recibido, pero si no se ejercitan los dones, no van a lograr cosas por la falta de perseverancia. La perseverancia es un don también, ser perseverantes en lo que hacemos. Ahora aquí el apóstol Pablo es una persona perseverante, como lo fue también Moisés. Moisés perseveró, pero no para ser salvo. Cuando se habla de perseverar, por ejemplo, se usa mucho entre algunos hermanos pentecostales, por ejemplo, que están perseverar. O hay otras congregaciones que pudieran aplicarlo también. Pero la perseverancia la vemos allí en Hechos 2, 41 y 42. Cuando dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es estar ocupado asiduamente, regularmente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverancia, una constante práctica de las cosas
espirituales. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando la vida pasada, olvidando la vida vieja, ¿qué es lo que debía olvidar él? Cuando él, aquí en los primeros versículos del capítulo 3, él está dando su currículum, está entregando toda su historia, toda la historia. Cuando él dice que él tenía mucho de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y de eso se refiere también el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que uno haya podido ser en el mundo, en nuestra vida mundana. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Proseguir a la meta. El autor de la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, es un pasaje que tal vez lo hemos repetido muchas veces y siempre lo estamos trayendo de nuevo a la primera página, por decirlo así, donde dice en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. ¿Cómo proseguimos a la meta? Aquí la idea que entrega el apóstol es una idea similar a la que está entregando el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, aunque algunos dicen de que fue el apóstol Pablo el que escribió esta carta, pero dice el verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla de una carrera que tenemos por delante, pero acá en la carta a los Filipenses dice, prosigo a la meta. Vamos en una carrera, vamos corriendo. Usted y yo, todos vamos como en el estadio. Así nos muestran las Escrituras. Vamos corriendo por una corona incorruptible, para que esa corona sea puesta a los pies de la persona del Señor Jesucristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Ahora, la decisión del apóstol Pablo de perseverar fue tan firme y lo expresa en este versículo que hemos leído. Al premio del supremo llamamiento, prosigo a la meta. Así lo hizo y fue fiel hasta el fin de sus días. En la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, nos habla de que el tiempo de su partida, el apóstol Pablo, y es un capítulo que tiene su dejo de tristeza también. Como que está, imagínense al apóstol en invierno, hace frío, en un calabozo, con falta de abrigo. Y lo único que él deseaba allí, lo que él deseaba era el capote, eran los libros. Cuando lo menciona allí, lo menciona y lo vamos a leer, dice el capítulo 4, verso 3, verso 2 dice,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Y mira el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora cuando él está hablando allí de todos los que le dejaron, de todos los que le desampararon. Y él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sean tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el apóstol está allí para ser sacrificado, Y algunos son admiradores de Pablo. La verdad que es una persona digna de admiración, el apóstol Pablo. Porque hasta el fin de sus días, se sostuvo solamente hablando acerca de la palabra del Señor, predicando a Cristo. Y vale destacar la frase, como lo he mencionado anteriormente, olvidando lo que queda atrás. Olvidar es un ejercicio de la mente. Y quizá Felipe Leighton pueda conocer un poco más este tema, entendiéndolo así, cuando a veces nos enfocamos en el pasado y nos quedamos allí colgados de lo que vivimos en una época, de las cosas que quedaron atrás. Olvidar es un ejercicio de la mente. Y muchas veces se recuerda con frecuencia lo que queda atrás. Algunos evocan con canciones el pasado. Y lo de hoy es más útil que lo de ayer. Olvidando, por ejemplo, heridas y ofensas es lo mejor que podemos hacer. Los desórdenes de la vida pasada también. Anhelos del corazón que no se cumplieron en el pasado. Es necesario olvidarlos. Los recuerdos del pasado deben ser un testimonio para la gloria de Dios. Las cosas que hicimos por el Señor en el pasado, esas deben recordarse con gozo en nuestros corazones. Un ejemplo del pueblo de Israel que cuando camino a la tierra prometida, ellos decían, nos acordamos del pescado, que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Anhelaban lo que tenían en el pasado, anhelaban las cosas físicas, pero no tenían su mirada puesta en las cosas espirituales. Dicen, nada sino este maná ven nuestros ojos. No podían percibir lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque para él son locura. Ellos decían, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Tenían su corazón. Mire, el corazón estaba en Egipto, aunque sus pies estaban en el desierto.
Es lo mismo que le sucede a la mujer de Lot. Su corazón queda atrás y su corazón estaba tan arraigado a Sodoma que la orden era no mirar atrás, no volverse atrás. Pero ella volteó su cabeza y se convierte en una estatua de sal. Quedó petrificada. Ahora, muchos creyentes tal vez, mirando al pasado, estancan su vida. Estancan su vida. Por eso debemos proseguir adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Los recuerdos y anhelos del alma del pueblo de Israel se expresaban en un vivo deseo de volver atrás. Ahora, la perseverancia, y nótese que no es para salvación, no es para salvación, sino es para tener una vida espiritual activa. Y la perseverancia es requerida en el reino del Señor. El Señor Jesús mismo le dijo a los discípulos: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo no sé si alguno de los presentes aquí ha tenido la experiencia de tomar un arado. A mí, muy jovencito, me enseñaron a arar y había que estar mirando el punto a donde uno debía llegar, adelante, mirando dónde ponía la punta del arado, en el surco. Ahora, sin mirar atrás, no se podía mirar atrás, ninguna distracción debía haber. El arado era llevado por un par de bueyes, muchas veces. Y el labrador ponía su mano en el arado y en la otra la vara para empujar y motivar a los bueyes, o como le llamábamos acá, la huasca. Y mirando siempre al frente, adelante, y así evitar que el surco quedara torcido. Es muy difícil volver atrás y arreglar el surco, a no ser que sea a mano. Pero volver los bueyes hacia atrás es todo un trabajo. Así que se debía de hacer muy bien. Ahora, el arado es un símbolo del recto caminar del creyente, del servicio al Señor, mirando al frente, siguiendo a Cristo. Ahora, como lo que leí allí en el capítulo 12 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el apóstol nos dice aquí: una cosa hago, una cosa hago. El que tiene su mano en el arado no hace otra cosa. Eso no, nada más. Eso allí, siguiendo adelante. Estaba determinado a perseverar el apóstol. Una cosa hago. Me extiendo a lo que está adelante. Dice allí la carta a los hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica. Mire, cuando uno ve los Juegos Olímpicos y ve las Olimpiadas, allí el atletismo, un hombre que ya tenía la última carrera, no recuerdo en este momento el nombre, pero tenía por correr su última carrera. Cuando el hombre levanta su mano con el revólver para dar el disparo, antes del disparo el hombre partió. Estaba tan ansioso, estaba tan nervioso, que el hombre partió y quedó descalificado antes de comenzar a correr. ¿Por qué? Había invertido toda una vida capacitándose y le quedaba su última carrera. Y en su última carrera, el hombre queda descalificado. Ahora, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Debemos correr mirando al Salvador. Debemos poner los ojos en nuestro Salvador.
el que corre, el atleta, se capacita para la medalla olímpica y puede fracasar si tiene el tiempo muchas veces antes de lograrlo. Pero su esperanza es que su perseverancia va a ser premiada en el tiempo, en algún día. Y la felicidad que lo embarga cuando alcanza la medalla es inmensa. Usted no sé si ha recibido algún premio, si ha recibido algún premio alguna vez. Y Pablo nos deja ver que el premio es Cristo mismo. El premio es Cristo mismo. Por tanto, con la fuerza de Dios debemos perseverar y avanzar. Repito, no para ser salvos, porque ya lo somos. Dice allí Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. El apóstol nos dice, prosigo a la meta, me extiendo a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás y persevero al premio en Cristo Jesús. Allí, parafraseando el texto, el apóstol Pablo se esforzó y perseveró a pesar de las múltiples adversidades y las decepciones que pudo haber tenido en el caminar. Recuerden ustedes cuando dice en el capítulo 4, Demas me ha desamparado, amando a este mundo, lo ha dejado. Tíquico se fue a Éfeso, Tito a Dalmacia, y él había quedado solo allí en la cárcel, solo. Necesitaba el capote que había dejado en Troas, los pergaminos. Trae el capote, los pergaminos. Él deseaba los libros para poder instruirse. Deseaba abrigarse. Procura venir pronto a verme, antes del invierno. Y la segunda carta de Timoteo es una carta triste. Es una carta triste. Pablo, como creyente, ha tenido que enfrentar y superar varios naufragios. Y en otros momentos fue abandonado, apedreado. Estuvo en peligro varias veces, rechazado por sus propios hermanos y fue olvidado por muchos de sus discípulos, entre otras cosas que le sucedieron, como he mencionado en la segunda carta de Timoteo. Sin embargo, el apóstol Pablo no renunció, tampoco se quejó ni murmuró contra Dios, ni abandonó el camino de la fe, tampoco rechazó su servicio al Señor. A pesar de todas las cosas que le ocurrieron, él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda para servir al Señor. No sabemos cuánto vamos a poder hacer para adelante. Debemos vivir el hoy. Así como dice un antiguo himno, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que avergonzarme del ayer. Es necesario ponernos a cuenta cada día con el Señor. El Señor nos llama y nos dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Un día, usted y yo seremos historia. Quizás nos recordarán nuestros seres queridos, nuestros amigos, pero que podamos dejar un legado de testimonio, un legado de enseñanza, un legado de ganar a otros para el Señor. Y eso lo podemos hacer en el presente, olvidando lo que queda atrás, prosiguiendo la meta, puesto los ojos en Jesús. Esa es la manera que el Señor
nos exhorta para ir adelante al encuentro con nuestro Salvador. Y recordando lo que dice Amós capítulo 4, verso 12, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche, y le vamos a pedir a nuestro hermano Cristóbal de la O que nos dirija en oración para concluir.